Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar un temita nuevo en química, que es óxido-reducción, también llamado redox, ¿sí? Óxido-reducción, las redox son un tipo de reacción química. Cuando nosotros en tercer año estuvimos viendo los tipos, vimos lo que es una reacción química y los tipos de reacción química que hay, nombramos las ácido-base y la redox y dijimos que más adelante las íbamos a ver. Retomemos. ¿Qué es una reacción química? Es aquel fenómeno donde las sustancias cambian y forman sustancias nuevas. ¿Sí? Hay un cambio en la molécula. Lo que se encuentra al comienzo es reactivo y lo que se produce, valga la redundancia, es el producto. ¿Sí? Una sustancia diferente. Bien. Nosotros en tercer año clasificábamos las reacciones de combustión, las reacciones de sustitución simple y doble, de síntesis, de descomposición, pero las ácido-base y las redox solo las nombramos. Habíamos dicho que en las ácido-base había una transferencia de protones y en la redox había una transferencia de electrones. Ya vimos ácidos y bases. Vimos que los ácidos liberan protones y las bases los toman. Y ahí entendimos lo de transferencia de protones. Ahora vamos a ver las de óxido-reducción, donde hay transferencia de electrones. Alguien va a ceder electrones y alguien los va a tomar. Pero para poder entender y ver eso, identificarlo, primero tenemos que habituarnos a un numerito que les presento ahora y que es el estado de oxidación, también llamado número de oxidación. ¿Sí? Es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Es lo que nosotros conocemos como valencia. Pero ahora esa valencia va a adquirir una carga eléctrica. Va a poder ser positiva, negativa y muchas veces también va a ser cero. El número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tiene tendencia a captarlos. Y va a ser negativo cuando el átomo gane electrones o los comparta con un átomo que tenga tendencia a cederlos. Porque sabemos que puede ser que forme una molécula por enlace iónico o covalente. En el enlace iónico alguien cede electrones y alguien los acepta o se comparten pares de electrones. Bien, hay unas reglitas prácticas para asignar los números de oxidación a los elementos. Cada átomo presente en una molécula va a tener entonces un número de oxidación. Por ejemplo, vamos con 7 puntitos, 7 reglas simples que nos van a ayudar y las tenemos en la mano al momento luego de trabajar. Nos van a enseñar cómo identificar el número de oxidación con que cada elemento está actuando dentro de la molécula. Dice, el número de oxidación de los elementos en estado libre, no combinados con otros, es 0. O sea, cuando el elemento está libre, solito, o está formando una molécula simple, unido a otros átomos iguales, su estado de oxidación es 0. Por ejemplo, nos da acá ejemplos. ¿Sí? En el sodio o el cobre o el magnesio que están solitos, o H2, la molécula de hidrógeno, oxígeno 2, la molécula de oxígeno, cloro 2, la molécula de cloro, nitrógeno 2, la molécula de nitrógeno. Esas moléculas simples nos indican entonces que el estado de oxidación de esos elementos es 0. ¿Sí? Luego, el segundo puntito, segunda regla, dice que el número de oxidación del hidrógeno es de +1, excepto en los hidruros metálicos, donde es -1. Por ejemplo, el hidruro de sodio, el hidruro de calcio. En todo hidruro donde esté con un metal, el número de oxidación del hidrógeno va a ser -1. Pero en los demás va a ser +1, ¿sí? Entonces, con esa reglita vamos a identificar siempre el estado de oxidación del hidrógeno.
Y otro que siempre vamos a identificar es el estado de oxidación del oxígeno. El oxígeno tiene estado de oxidación -2, excepto en los peróxidos, donde es -1. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, H2O2. ¿Sí? Y en el óxido de flúor, donde es +2. Esa es la única excepción donde es +2. Es un único caso, por eso la excepción. La cuarta reglita, y entonces vamos a entender la del hidrógeno, el número de oxidación de los metales es siempre su valencia con signo positivo. Cuando el metal está formando enlace, ¿no? Estamos hablando ahora cuando el hidrógeno forma molécula con otros átomos diferentes, cuando el oxígeno forma moléculas con otros átomos diferentes, cuando los metales forman moléculas con otros átomos diferentes, su estado de oxidación es la valencia con signo positivo y siempre es positivo. Por eso si el hidrógeno está con un metal que es positivo, no le va a quedar otra a él que ser negativo. ¿Sí? Quinta reglita. Estas 4 primeras son las que hacemos todo. Nosotros siempre vamos a identificar la valencia del hidrógeno, la del oxígeno y en el caso de haber un metal, saber qué es signo positivo. ¿Sí? Identificamos la valencia con la carga. Entonces estamos hablando, de estado de oxidación. Luego, teniendo en cuenta la reglita número 5, 6 y 7, vamos a poder identificar, deducir el número de oxidación de aquellos elementos que no los podemos saber directamente. ¿Con qué estado de oxidación está actuando? ¿Por qué? Porque puede ser positivo, negativo y porque tiene varios números, valores de valencia. Por ejemplo, el número de oxidación de los iones monoatómicos coincide con la carga del ion. Por ejemplo, si el cloro está como cloro -1, su número de oxidación es -1. Si el calcio está como catión calcio +2, el número de oxidación es +2. ¿Sí? Monoatómicos, o sea, un átomo con carga, un ion, ha perdido o ha ganado electrones, el número de oxidación es la carga de ese ion. Si en vez de un ion tenemos una molécula de un compuesto, la suma de los números de oxidación de esos átomos que forman el compuesto tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque las moléculas no tienen carga neta, pero sí tienen carga los átomos que la forman. Pero entonces cuando lo sume va a dar 0. Y luego el séptimo es que cuando hay un ion poliatómico, un ion que tiene carga, pero tiene varios átomos, la suma algebraica de los números de oxidación de ese ion es igual a la carga del ion. ¿Sí? Entonces, si tengo el ion carbonato, CO3 con carga -2, ¿sí? La sumatoria de los estados de oxidación del carbono y de los oxígenos que lo forman tiene que ser -2. Bien. Entonces, con esas 7 reglitas yo puedo hacer todos los ejercicios. Por ejemplo, acá tenemos el sulfato de sodio. ¿Qué puedo saber yo al ver el sulfato de sodio? Que el oxígeno tiene carga -2 y que el sodio, que tiene valencia 1 y nada más, va a tener +1. Pero no voy a saber primero cuál tendrá el azufre. Pero voy a decir, si este tiene -2 y hay 4, entre los 4 van a ser 8 cargas negativas. Si este tiene +1 de estado de oxidación y hay 2, entre los 2 van a ser +2. Con rojo está poniendo la sumatoria de los estados de oxidación, ¿sí? Pero el estado de oxidación del oxígeno es -2 y del sodio es +1. Si tiene que dar 0, ¿qué numerito tendrá que tener de oxidación el azufre para que dé 0? -8 más 2 es -6. Entonces va a tener que tener +6 para dar 0. Y ahí encontré los numeritos de oxidación que están en verde de cada uno de los elementos que forman esa molécula.
tenemos acá? ¿Sí? El permanganato de potasio. ¿Qué puedo saber de entrada? Que el oxígeno es -2, porque lo dice la reglita del oxígeno, y que el potasio es +1, porque la dice la reglita de los metales. Es su valencia con carga positiva, y el potasio solo tiene 1. Esto tiene que dar 0 porque es una molécula, no tiene carga acá. Si fuera un ion, acá tendría una carga positiva o negativa. Estas, fíjense que acá no tienen nada, entonces es una molécula. Tiene que dar 0. A ver, si este tiene -2 y hay 4, es -8 el total. Y si este tiene +1 y hay 1, es +1. -8 más 1 es -7. El manganeso va a tener que tener 7 para que sumado dé 0. Y ahí tuve el estado de oxidación de cada uno de los elementos. Otro ejemplo, fluoruro de calcio. El calcio tiene carga +2. Para que dé 0, el flúor va a tener que tener -2. Y como hay 2, va a tener -1 cada flúor. Y ahí tengo el estado de oxidación en rojo de cada uno de los elementos que forman esa molécula. Las moléculas dan estado de oxidación 0. Acá de ejercicio yo les he dado moléculas y les he dado iones para que ustedes determinen el estado de oxidación. En este ejercicio solamente de estos átomos, pero para saber el de estos átomos tenemos que escribir el de todos. ¿Sí? Fíjense que los que no tienen carga acá es porque son moléculas. En cambio acá tengo 2 iones cuya carga es -2. ¿Sí? En este caso vamos a ver los estados de oxidación de cada uno de los elementos que forman las moléculas esas. Vamos a tener elementos solos, elementos unidos con átomos iguales. Vamos a tener moléculas compuestas de átomos diferentes cuya sumatoria va a tener que ser 0. Y también vamos a tener algunos iones con carga negativa o con carga positiva. Algunos iones poliatómicos formados por varios átomos. Ahí la sumatoria va a tener que dar la carga que tiene el ion. Siguiendo las reglitas, ¿sí? Escribiendo en su carpeta el compuesto más grandecito, la fórmula molecular, arriba vamos a ir escribiendo los estados de oxidación, así como hicimos acá. Puede ser de esta manera o de esta manera, como ustedes gusten, pero no confundiendo. El oxígeno acá no tiene -8, tiene -2, pero entre los 4 aportan 8 cargas negativas a la molécula, ¿sí? O el sodio no tiene +2, tiene +1. Y entre los 2 que están aportan ese +2. ¿Sí? Bueno, siguiendo esos ejemplitos, vamos a poder hacer los ejercicios de tarea. Cualquier duda, me preguntan, me la hacen saber y yo les mando alguna guía, alguna orientación o algún otro ejemplo. Bueno chicos, muchos éxitos, nos vemos, un beso para todos.